Hola, hoy te voy a platicar uno de los inventos mexicanos que han alcanzado la época moderna. Y no estoy hablando de la televisión a color, que es lo que todo el mundo cree que es el único invento mexicano. Este es un invento gastronómico que ha alcanzado a 112 países. Estamos hablando de un monstruo que logró ver el maíz como lo auténtico que es el oro de esta tierra. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a platicar de una industria que ha revolucionado la forma de ver el maíz en el mundo. Y vamos a hablar, por supuesto, del rey del maíz en polvo, que es Maseca. Y ahora sí, como taquero en quincena, vamos a trabajar al doble. Si yo te digo que Maseca es una empresa mexicana y que regularmente esta empresa no existía antes de 1960, ¿qué pensarías? Resulta ser que Maseca es una empresa que el gran acierto que tuvo es hacer el polvo de la harina para hacer las tortillas. Es decir, anteriormente todas las tortillas se hacían con la masa húmeda. Todos nuestros abuelitos y abuelitas probablemente siempre iban a buscar la masa húmeda para hacer lo que se llamaba el nixtamal, con lo que se hacía la tortilla. Después de que surgió esto, un día se le ocurre a Roberto González, que es el que vamos a hablar el día de hoy, es hacer esta harina de maíz, pero en polvo. ¿Qué ventajas tenía hacerlo así? Bueno, una mayor caducidad, podías tenerla en anaqueles, podías hacerla un poco más compacta, podías transportarla más fácilmente, había menos riesgos de hongos, que fuera un poquito más fácil de transportarse, de tener cierto grado alimenticio para que no se volviera un centro de bacterias y virus. Y lo único que tenían que hacer era, una vez que ya la habían deshidratado, ¿no? Tú cuando utilizas este tipo de masa, le echas agua y ya te queda como la masa húmeda que utilizaban antes. Por eso viene el nombre de Maseca. Más seca. Masa seca. Muy bien, estos emprendedores del norte de México, para exportar esta harina por todo el mundo, pues la verdad es que tuvieron una gran idea. Y como te decía, Roberto González Barrera fue el empresario que ideó esto. Fue un desarrollo fantástico. Para la época en donde estaban empezando a hacer esto, fue algo que nadie imaginaba. Todo el mundo, te digo, que tenía esta actitud o estas ganas de ir siempre a comprar la masa húmeda. Y él cambió todo eso a que fuera un nixtamal seco. Obviamente al principio, como te imaginarás, hubo algunas restricciones conceptuales de que la gente no le entendía muy bien al concepto y que no entendían cómo es que ahora iban a hacer sus tortillas con una masa tan seca. Y también, obviamente, las proporciones de agua, aun por más que venían en la receta, no quedaba como la quería la gente al principio. Pero sin embargo, el poder transportar esto a todos lados y de una forma mucho más sencilla hizo que el crecimiento exponencial de Maseca fuera lo que es hoy. Te digo, estamos en 112 países. Hace no mucho tiempo platicaba con un amigo que era un proveedor de Maseca de los costales de 50 kilos y nos decía que ellos vendían aproximadamente 1 millón de costales al mes. 1 millón de costales al mes quiere decir que en México se consumen más de 50 millones de kilos de maíz, de harina de Maseca. Y además, Maseca no es el único que hace esta harina. Ya tiene otros competidores, ¿no? Está Minza, están otros. Pero bueno, Maseca es el número 1 y es claramente el líder de esta gama de productos. Y como te decía, Maseca fue fundada en 1949. Y al principio les costó un poquito de trabajo el que las amas de casa y los restauranteros le entendieran. Pero después de un par de años ya estaban en la mayoría de las mesas mexicanas. Muy bien.
La primera fábrica que hicieron tenía solamente capacidad para 18 toneladas. Después cambiaron a Cerralbo, donde ya tenían una fábrica con capacidad de 150 toneladas. ¿Y cuál crees que fue el primer país donde Maseca decidió exportarse? Contrario a lo que yo pensaba cuando estaba haciendo esta investigación, yo creería que el destino lógico y natural sería Estados Unidos, por la gran comunidad mexicana que hay allá. Pero no, el primer país donde se exportó Maseca fue Costa Rica. Qué interesante, ¿no? Nosotros no sabíamos que hay otros países donde obviamente también se habla español y la comida suele ser muy similar a la nuestra, aunque no utilizan la tortilla como tal. De hecho, Maseca hoy se utiliza para un montón de platillos diferentes. Y este es uno de los aciertos de Maseca. Es decir, ¿qué es lo que hacen cuando llegan a un país? Revisan la gastronomía local y ven cómo su producto podría ayudar a ciertos productos. Por ejemplo, cuando llegaron a Japón, ¿no? Y ellos vieron cómo se hacía ciertos platillos, en algunos se utilizaban unas bolitas que eran de masa de arroz. Y ellos empezaron a ofrecerle a los restaurantes que lo hicieran con bolitas de masa de maíz. Esto obviamente cambiaba muy ligeramente el sabor, pero a favor. Y entonces empezaron a meter este tipo de productos a otras culturas. Es decir, de estos 112 países que te estábamos platicando, no quiere decir que los 112 coman tacos como nosotros. Probablemente ellos utilizan la masa para hacer arepas, para hacer algún tipo de caldo, para hacer algún otro tipo de guiso. Pero siempre estarán utilizando nuestra masa de maíz nixtamalizado en polvo. Hay países donde esto ha sido una tarea mucho más fácil porque tienen culturas muy parecidas a la nuestra, ¿no? Seguramente estamos hablando de toda Latinoamérica o a lo mejor algo en España. Pero imagínate adaptar esto a lugares como Asia, a lugares como Oceanía, Francia, donde obviamente tienen un paladar súper distinto al nuestro. Y aún así, Maseca está en 112 países. Entonces, para 1999... Maseca funda su primera planta en Europa, en Inglaterra. Y para 2006 ya estaban en China. Toma en cuenta que en China viven 1.200 millones de personas. Casi 10 veces los que vivimos aquí en México. El potencial de Maseca en otros países suele ser mucho más amplio que en México. Sin embargo, en China no comen tantos tacos como aquí. Y cerveza tampoco. Es decir, México sigue siendo el país que más consumo tiene de maíz per cápita. Maseca ha estado durante años en la boca de todos y en la panza también. Desde el siglo pasado decidieron agregarle micronutrientes. Esto es porque obviamente en México tenemos un tema de salud que tú y yo conocemos muy bien, ¿no? Donde hace falta nutrir un poquito más y entonces le han incorporado nuevos nutrientes a la harina y han innovado en esto para que los consumidores tengan un producto aún mejor. Entonces pronto te encontrarás, o seguramente ya te has encontrado en los anaqueles, harinas de maíz ricas en vitaminas, hierro, minerales, y esto lo que está haciendo es tratar de luchar por una alimentación mucho más saludable para todos. Maseca tiene 79 plantas por todo el mundo y el 74% de sus ventas son fuera de México. Es decir, México ya no es el único país que consume Maseca. Equivalemos solamente al 26% de lo que vende. Muy bien, ¿no? Con presencia en 113 países. Gruma, la compañía que nutre el corazón de México y el mundo. Bueno, para que puedas encontrar esta empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, se le conoce como Gruma. Y como prueba de ese compromiso por crecer, en Gruma somos una compañía global de alimentos orgullosamente mexicana. Bueno, espero que te haya gustado el video. No te olvides de darle un like, suscribirte y sobre todo darle clic en la campanita para que te estén llegando las notificaciones. Y pregúntanos sobre el tema que te gustaría ver. Ponlos aquí tus comentarios. Si quieres saber de alguna otra empresa, si quieres saber cómo crecer tu empresa, también tenemos un montón de videos para ti. Y recuerda, soy tu amigo Arturo León. Te voy a hacer una reflexión. ¿Qué sería de nuestro pueblo sin los tacos? Seríamos un pueblo destacado.
Qué mal chiste, Henry, te pasaste. ¡Éxito!